Dentro de la geometría vamos a tratar el tema de paralelismo, pero antes vamos a entender o recordar el concepto de geometría, el origen etimológico de la palabra geo, que quiere decir tierra, y metría, medición, medición de extensiones de tierra, que eso estaba relacionado con los primeros trabajos o nociones de la geometría por parte de las culturas antiguas egipcia, babilónica y china, en la producción de trigo y arroz, en la cual había la necesidad de saber cuánta área ocupaba, qué regiones, qué características tenía desde el punto de vista geométrico en los lugares donde se desarrollaba este esquema de producción. Sabiendo eso, entonces entramos al concepto de recta, que es un conjunto de puntos tales que está alineado. Una recta está determinada por dos puntos, de manera que tenemos aquí un punto, luego colocamos otro punto y con eso es suficiente para trazar una recta. Trazamos la línea, hacemos la indicación de recta con las puntas, luego en el punto colocamos letra A, en el otro letra B, y con eso podemos simbolizar lo que es recta B colocando la simbolización. Aquí se observa en esto una pequeña recta indicando esa simbolización. Luego en la siguiente página vemos que rectas paralelas son rectas equidistantes, es decir, tienen igual distancia, y a la vez que aunque se prolonguen no se cortan porque mantienen esa misma distancia con respecto a un pie de perpendicular que es un punto de referencia en la cual se toma con un ángulo de 90 grados con respecto a una línea horizontal. Eso lo vamos a ver con el siguiente esquema. Tenemos una línea recta representado por esto, esta de color violeta, y colocamos otra de color violeta. Luego tomamos un segmento y que lo que significa que tomamos un pie de perpendicular aquí, que es este punto, de manera que el ángulo que forma este segmento con la recta violeta debe ser 90 grados. Tomamos otro pie de perpendicular aquí y entonces vemos que el segmento se mantiene entre esos dos líneas. Tomamos otro punto acá de pie de perpendicular y el segmento se mantiene, y hacemos un último muestreo acá colocando sobre este pie de perpendicular y vemos que la distancia no cambió de ese segmento, se mantenía, y de eso se trata las rectas paralelas, que aunque traslademos ese segmento para medir, siempre va a mantenerse esa distancia porque aunque se prolongue no se cortan las rectas. Luego de eso pasamos a la siguiente página. Vamos a hacer un análisis de lo que son las aplicaciones de rectas paralelas a través de un croquis. Entonces vemos esta línea de acá, que si tomamos una recta acá y una recta acá y tomamos pie de perpendicular, tomaríamos para ver los segmentos y los segmentos serían de igual longitud. Lo mismo podría ser tomándose este segmento de acá, prolongándose con línea recta y aquí también haciendo las mediciones, y lo mismo se podría hacer sobre la puerta, esta vez digamos tomando las líneas esta una y esta otra, y al medir la distancia del ancho de esa puerta en distintos puntos se mantendría ese valor de igual distancia, y así esa experiencia se puede repetir como en este croquis o cualquier otro. Haciendo el análisis, sí hay rectas paralelas. Este tiene una gran variedad de formas con las cuales podemos hacer distintos tipos de comparaciones de rectas paralelas, ya dada esta recta paralela en forma horizontal o forma vertical. Luego de ahí pasamos a lo siguiente, a la definición de rectas transversales, rectas que se intersectan en dos o más rectas. Tenemos aquí una recta verde, representado por eso, y una otra recta verde, la roja, que es una recta transversal, y eso significa que
Esta recta transversal corta a la primera en este punto y corta a la segunda en este otro punto. ¿Ya? Que ese es el propósito. La recta transversal roja intercepta las verdes. Aquí hemos tomado dos verdes, pudieran ser dos o más, así como tenemos como parte de la definición. Luego pasamos a la siguiente página. Y tenemos lo siguiente. Esta figura donde tenemos dos rectas paralelas y una transversal. La indicación entre estas dos líneas y esta, un ángulo acá en color azul, ángulo en color verde, este ángulo anaranjado, este ángulo rojo, este ángulo azul, este ángulo verde, este anaranjado y este rojo. Pues vamos a hacer un análisis sobre eso del paralelismo y de una recta transversal. La recta transversal, que es esta, y las paralelas, que son estas dos. Entonces vamos a hacer indicación de ángulos. Son letras griegas para la indicación de ángulo. El ángulo azul representado por la letra alfa. El verde por la letra griega beta. El anaranjado por la letra griega gamma. La roja representando el ángulo delta. Esta acá, este ángulo azul representado por el ángulo alfa prima. Este ángulo en verde por la letra griega beta prima representa ese ángulo. Luego este ángulo anaranjado por la letra griega gamma prima y este ángulo rojo representado por delta prima. Entonces tenemos estas indicaciones de las variables que representarían esos ángulos y vamos con este primer concepto. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué pasa con ellos? Que son congruentes. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un vértice, un punto de intersección entre dos líneas. Entonces, el ángulo alfa es opuesto con el ángulo gamma. El ángulo beta es opuesto con el ángulo delta. El ángulo beta prima es opuesto con el ángulo delta prima. El ángulo alfa prima es opuesto con el ángulo gamma prima. ¿Qué significa eso? Que esos ángulos opuestos por el vértice son congruentes, alfa con gamma, lo cual significa que tienen igual medida de ángulo. Beta con delta también. Lo mismo podemos decir de beta prima con delta prima, que son opuestos por el vértice, entonces tienen ángulos congruentes, lo cual significa que tienen igual medida. Y asimismo el ángulo alfa prima, que es congruente con el ángulo gamma prima por ser opuestos por el vértice, y lo cual significa que tiene igual medida. Y eso entonces podemos hacer la simbolización. El ángulo alfa congruente con gamma, que lo vamos a escribir aquí, ahí lo tenemos. Luego que el ángulo beta es congruente con el ángulo delta, lo escribimos aquí. Que el ángulo alfa prima es congruente con gamma prima y lo vamos a escribir aquí. Que el ángulo beta prima es congruente con el ángulo delta prima y eso lo vamos a escribir aquí. Una vez escrito eso, luego pasamos a otra conceptualización, que son los ángulos alternos e internos. Para entender esto, entonces tomamos la siguiente referencia. Estas son las líneas rectas, los ángulos de aquí, estos cuatro son internos y estos de acá son externos, es decir, delta, gamma, beta prima y alfa prima son ángulos internos. En cambio, son ángulos externos alfa, beta, gamma prima, delta prima. ¿De qué se trata esto? Bueno, que los ángulos alternos internos son congruentes. Como estos son los internos, estos cuatro ángulos, pero los alternos son alfa prima, es ángulo alterno interno con gamma, y esos dos son congruentes, es decir, tienen igual medida de ángulo. Lo mismo ocurre, delta es congruente con beta prima porque son alternos internos. Entonces eso lo vamos a escribir de la siguiente forma.
delta es congruente con el ángulo beta prima, delta con beta prima, y gamma es congruente con alfa prima, que lo vamos a escribir aquí, y ahí lo tenemos. Es decir, que solo son dos pares de ángulos que son congruentes bajo el concepto de ángulos alternos internos. Luego, teniendo eso, vamos a hacer un análisis de visualización de lo que son los ángulos alternos externos, que también son congruentes entre sí. Tenemos que los externos son delta prima, gamma prima, beta y alfa, pero son alternos externos alfa con gamma prima. Eso significa que son congruentes, y el ángulo entre ellos es el mismo valor. Entonces eso lo vamos a escribir a este lado de acá. Ahí lo tenemos. Alfa congruente con gamma prima. Alfa con gamma prima. Ahora, luego el ángulo beta con el ángulo delta prima. Son congruentes por ser alternos externos. Y lo escribimos aquí. Y ahí está. Beta con delta prima. De ahí, después de este concepto de ángulos alternos externos, vamos a analizar lo que son los ángulos correspondientes. Por ejemplo, tenemos el ángulo alfa es correspondiente con alfa prima, el ángulo beta con beta prima, el ángulo delta con delta prima, el ángulo gamma con gamma prima. Son correspondientes, entonces son congruentes entre sí. Como alfa es correspondiente con alfa prima, entonces el ángulo alfa es congruente con el ángulo alfa prima, que es lo que vamos a escribir aquí. Entonces ahí lo tenemos escrito acá. Luego comparamos el ángulo beta, que es correspondiente con el ángulo beta prima. Entonces, dado que son correspondientes, son congruentes, lo escribimos aquí. Luego tenemos el ángulo gamma, que es correspondiente con el ángulo gamma prima, lo cual significa que son congruentes, y lo escribimos acá. De ahí, el ángulo delta es correspondiente con delta prima, de tal manera que el ángulo delta es congruente con el ángulo delta prima, y lo escribimos aquí. Hemos abarcado con ello la teoría, y luego continuamos con el desarrollo de la temática, y hemos entonces hecho todo lo que concierne al paralelismo entre dos rectas paralelas y una transversal. Entonces procedemos a ver en la siguiente página la siguiente situación. Y hacemos un ejercicio 1, donde tenemos dos rectas paralelas y una transversal, y aquí tenemos como dato 30 grados, que es este ángulo que está en verde. Y entonces vamos a tener que encontrar los valores de ángulos de los demás, ¿ya?, en base a la teoría que hemos aprendido. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver de que este ángulo de aquí es opuesto por el vértice con este rojo, de manera que este ángulo de acá es el mismo que aquí, dado que hay una congruencia de ángulos opuestos por el vértice, de tal manera que aquí escribimos 30 grados, ahí lo tenemos escrito. Este ángulo rojo de aquí con este verde de acá son alternos internos, por lo tanto la medida de ángulo acá, como son congruentes, entonces la medida de los ángulos son iguales, de manera que estos 30 grados es 30 grados aquí, lo escribimos. Notemos de que usamos para el dato un color, y en los ángulos que vamos deduciendo otro color, para no equivocar y saber cuál es el origen. Bien, luego de aquí, este ángulo verde es opuesto con este rojo, ¿ya? Son opuestos por el vértice, de manera que este tiene 30 grados, y le colocamos ese valor de 30 grados, que aquí ya lo vemos. Una vez teniendo claro esto, luego vamos a obtener el otro ángulo, este ángulo anaranjado. Sabemos que hay una línea acá
que contiene dos ángulos. Así que hay una línea aquí que se le llama par lineal porque es compartido por dos ángulos. Y a esto se le llaman ángulos suplementarios. La suma de este ángulo rojo con este anaranjado debe de ser 180 grados, dado que es la mitad de un transportador completo de 360 grados. Entonces, 30 más este ángulo debe de dar 180, entonces eso es, debe ser este ángulo anaranjado 150, de tal manera que nos garantice que sume 180 grados. Pero lógicamente hay que escribir un procedimiento para ese ángulo y escribimos 180 menos 30, que este ángulo de acá nos da 50. Luego, este ángulo aquí es opuesto con este, de manera que al ser opuesto, este ángulo es el mismo de acá, dado que son congruentes. Así que este ángulo azul es de 150 grados y lo escribimos 150. Luego, este ángulo acá es ángulo interno con este azul y son alternos. Alternos internos son congruentes y como este es 150 grados, entonces este mide es 150 grados. Escribimos 250 grados. Y luego este ángulo anaranjado es opuesto con este, por ángulos opuestos por el vértice. ¿Ya? Entonces este es el mismo ángulo en medida. Este es 150 grados y lo escribimos. Entonces ahí ya tenemos deducido todo eso. Ahora vamos a entender otras cosas interesantes. 150 y 30 son suplementarios y la suma da 180. 30 más 150 son ángulos suplementarios y la suma da entonces 180. 30 más 150 son ángulos suplementarios y su suma da 180 grados. 30 más 150 son ángulos suplementarios y la suma da 180. Luego veamos este ángulo de aquí. Este anaranjado con este verde son suplementarios y la suma da 180. 30 más 150, el ángulo verde con el azul nos da 180. El ángulo azul con el ángulo rojo, la suma nos da 180. Este ángulo rojo con este anaranjado, la suma nos da 180 por ser ángulos suplementarios entre sí. Esto es importante y siempre va a dar esa suma al sumar dos ángulos continuos. ¿Ya? Este ángulo de aquí es continuo con este con este, y entonces dos ángulos continuos da esa suma en su medida de los ángulos. Bien, con eso vamos a ver otra cuestión para quedar claro. Estos son ángulos externos, estos también, pero este ángulo externo es alterno pero con este, y ahí se mira que tiene el mismo valor. Este ángulo es externo como este, pero son externos alternos y son de igual medida. Luego tenemos estos cuatro aquí en el interior que son los internos, pero este interno alterno con este son alternos y tienen igual medida. Este ángulo interno con este son alternos a la vez y tienen igual medida. Luego veamos ángulos correspondientes. Este azul con este azul son correspondientes y tienen 150 grados. Este rojo y este rojo son correspondientes y son de igual medida, tienen 30 grados. Este ángulo aquí verde es correspondiente con este otro verde y tienen 30 grados. Este ángulo de naranja con este son correspondientes y tiene 150 grados. Luego de hacer el ejercicio 1, vamos a la siguiente página. A ver el ejercicio 2. Este está mal estructurado. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Tenemos dos rectas paralelas, pero no se visualiza ninguna transversal, pero sí tenemos esta línea acá.
lo que nos piden es obtener este ángulo beta a partir de un ángulo teta conocido y un ángulo phi conocido. O sea que sabemos los valores numéricos de este. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso? Entonces, la idea es esta. Trazamos una línea aquí que pase por este punto y que sea paralela a esta recta y sea paralela a esta, es decir, esta. Entonces, miremos esto. Estas dos rectas son paralelas y tiene esta transversal. Lo de aquí son ángulos internos, de manera que este es ángulo interno con este de acá. Este y este son ángulos internos, alternos internos, de manera que el ángulo de aquí es el mismo ángulo de acá, teta. Y al ver esta recta paralela con esta y la transversal acá, este ángulo aquí es alterno con este de acá. Es decir, podemos colocar la simbolización de ángulo. Son alternos internos. Entre estas dos rectas paralelas son internos y alternos. De manera que aquí tenemos el ángulo phi. Entonces, el ángulo beta es la suma del ángulo teta más el ángulo phi. Y se escribe la siguiente fórmula. Beta, que es este ángulo, es la suma de este ángulo que tenemos acá, que es el mismo de acá, por alternos internos, y lo escribimos, y este ángulo phi, que es el mismo que este, por dos rectas paralelas y una transversal. Entonces, tenemos que beta es igual simplemente la suma del ángulo teta más el ángulo phi. Esa es la teoría que vamos a utilizar para trabajar ejercicios bajo este tipo de características. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Tenemos aquí dos rectas paralelas, dos líneas que se interceptan, nos dan este ángulo, nos dan que debemos obtener el ángulo teta, que es esto. Entonces, sin ninguna complicación, simplemente planteamos teta igual la suma de este ángulo de 30 más la suma de 40, escrito aquí de esta manera. Sumamos 30 y 40 y nos da 70 grados. Y ahí está resuelto ese ejercicio. Vamos al ejercicio 2. Tenemos la siguiente imagen para el ejercicio 2 con sus simbolizaciones de ángulos y sus valores numéricos de dichos ángulos. Tenemos el ángulo de 15 grados y aquí 21 grados y lo que hay que encontrar es delta. Entonces simplemente sumamos 15 más 21 para encontrar ese ángulo delta escrito acá. Delta igual a 15 grados más 21. Sumamos y tenemos 36 grados. Y entonces así se termina ese ejercicio. Luego vamos con la siguiente página. Vamos con un tercer ejercicio que es encontrar este ángulo delta. Y bueno, de una manera práctica, el ángulo delta va a ser la suma de 48 más 35, que es lo que planteamos. Delta igual a 48 más 35, sumamos y eso nos da 83 grados. Y con eso entonces está terminado el ejercicio. Vamos a otra situación. Tenemos esto. La suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Es decir, este ángulo de aquí, interno, es interno, es interno. La suma de los tres debe ser 180 grados. Pero este ángulo tenemos que es 12 grados y este es 20. La suma de este y este son 32 grados. Entonces, ¿cómo se escribiría beta? Beta sería el ángulo de 180 menos esos 32 grados, ese resultado. Pero lógicamente ese proceso hay que escribirlo y vamos a escribir beta igual a 180 menos 12 grados menos 20 grados. Es decir, esto. 180 grados porque la suma debe ser 180. Le restamos el ángulo de este, 12 y 20, para poder obtener el ángulo beta. En el siguiente paso vamos a sumar 12 y 20, que es 32.
y escribimos beta igual 180 menos 32. Restamos eso y nos da 148 grados, que es el valor del ángulo beta. Entonces el ángulo beta, que es 148 más 12, eso sumado con 20 nos da 180. Bueno, 148 más 12, tenemos 160 más los 20 de aquí, 180. Siempre la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo va a ser 180. Luego vamos a la siguiente situación. Tenemos otro triángulo, un ejercicio 2 de este tipo. Hay que encontrar el ángulo phi. Tenemos este ángulo interno de 44 grados y este otro ángulo interno de 116 grados. Sumamos estos dos ángulos y eso nos da 6, 10, 4, 5, 6, 160. Entonces phi va a ser de 20 grados. Pero lógicamente esa es la forma intuitiva, pero hay que escribir esa forma intuitiva en una fórmula o ecuación o expresión algebraica. Entonces escribimos phi 180, que debe dar la suma de los tres, pero a eso le restamos este ángulo de 116 y le restamos a este ángulo de 44. Luego sumamos 116 más 44 y entonces nos va a quedar 180 menos 116 menos 44, eso nos da menos 160. Y la resta de esto nos da 20 grados. Y ahí está resuelto ese ejercicio 2 sobre la medida de los ángulos internos de un triángulo, que solo conociendo dos ángulos entonces encontramos el tercero. Luego vamos a la siguiente página y tenemos este otro triángulo, el ejercicio 3. Tenemos un ángulo de 15 grados aquí y aquí 113. Son ángulos internos, no lo olvidemos. Y este, que es el ángulo que hay que encontrar, el ángulo teta. Entonces teta va a ser 180 menos 15 menos 113, escrito de la siguiente manera. Teta igual 180 grados menos 15, que es este, menos 113 grados. Luego sumamos 15 más 113 y entonces nos queda escrito de esta manera. Teta igual a 180 menos 15 y 113 es 128. Luego restamos 180 menos 128 y así obtenemos el ángulo teta de 72 grados. No, este debe ser 52 grados. Aquí van a cambiar el valor numérico por 52, dado que aquí tenemos 15 y 113. Entonces esto suma nos da 128, 180 menos 128, ¿ya? Nos da 52 grados. Aquí en vez de 72 van a escribir 52 grados. Luego vamos a lo siguiente. Y tenemos la suma de un ángulo interno con un externo debe dar 180 grados. Esta es una relación en un triángulo de ver un ángulo interno y un ángulo externo. Para comenzar, los ángulos internos del triángulo son estos. Estos son los internos. Y eso lo vamos a simbolizar con color rojo. Estos son los ángulos internos. Entonces, para este ángulo rojo que es interno, su ángulo externo es este y este. El opuesto no. Para este ángulo interno, con respecto a su vértice, sus ángulos externos son este y este. Con respecto a este ángulo interno, sus ángulos externos son este y este. Pero bueno, vamos a visualizar eso. Con respecto a este ángulo, tenemos el ángulo externo que está en azul. Vamos a usar el color azul en relación a su vértice que tiene, ¿verdad? Y este sería el otro externo. Ahí lo tenemos. Para este ángulo interno del triángulo, sus ángulos externos son este y este. Y lo vamos a pintar en azul esos ángulos. Y ahí los tenemos representados. Para este ángulo interno, sus ángulos externos son este y este. Vamos a colocarlo en azul y este azul. Ahora,
nos dice, la suma de un ángulo interno con un externo debe dar 180 grados. Es decir, este ángulo interno que es rojo con este azul, la suma debe dar 180 grados. El ángulo interno que es este rojo sumado con este azul, la suma debe dar 180 grados. Ahora, con respecto a este ángulo interno, la suma de este ángulo interno rojo con este azul que es externo debe dar 180 grados. La suma de este ángulo rojo con este que es interno con este que azul que es externo debe dar 180 grados. Y ahora con este ángulo interno, la suma de este ángulo en rojo con este azul debe dar 180 grados. La suma de este ángulo interno que es rojo con este azul que es externo debe dar 180 grados. Así que entonces con eso nosotros podemos hacer lo siguiente. La indicación del ángulo alfa en este que es ángulo interno, el ángulo beta para este ángulo interno y el ángulo gamma para este otro ángulo interno. Entonces ya tenemos alfa, beta y gamma, los ángulos internos. Ahora vamos a hacer las indicaciones de los ángulos externos que son los azules, ¿ya? Entonces tenemos el ángulo externo delta de este ángulo interno beta. Eso significa que podemos escribir delta más beta igual a 180 o beta más delta igual a 180, porque la suma de un ángulo interno con su ángulo externo con respecto al vértice que los comprende en ellos, entonces da ese valor numérico. Tenemos este ángulo que es externo sumado con este ángulo interno debe dar 180 grados. Y luego el ángulo gamma, que es interno con este ángulo externo que es teta, debe ser igual 180 grados. Luego el ángulo gamma, que es interno, con la suma del ángulo externo lambda, esa suma debe dar 180 grados. De ahí este ángulo interno que es alfa, sumado con este ángulo externo que es phi, debe dar la suma 180 grados. Y de ahí la indicación con este ángulo externo, psi con la suma del ángulo alfa debe ser 180 grados. Partiendo de esto es lo que estamos viendo, la suma de un ángulo interno con externo debe dar 180 grados. Fíjense bien, no se van a equivocar, estos son los externos. El vértice debe quedar, o sea, el ángulo opuesto no se toma en cuenta, no se toma el ángulo opuesto de gamma, no se toma el ángulo opuesto en gamma, sino los que están en los laterales de alfa, los laterales de beta que son externos, así los laterales de alfa que son externos, los laterales de gamma que son externos. Luego vemos y ponemos claridad de cuáles son los ángulos internos, alfa, beta y gamma, y los otros son los ángulos externos. Bien, luego pasamos a la siguiente. Tenemos una simbolización, tenemos un triángulo y las prolongaciones de la recta que forman esos triángulos. Ángulo interno le llamamos alfa y tenemos el ángulo externo en azul acá que le llamamos psi. Entonces podemos plantear lo siguiente: psi, que es ángulo externo sumado con el ángulo interno que es alfa, eso suma debe dar 180 grados. Y hemos tratado este ángulo externo con este interno. Ahora vamos a considerar lo otro, que es el otro ángulo externo del ángulo con respecto al ángulo alfa en relación a este vértice. Entonces, ese ángulo externo le vamos a llamar phi. La suma del ángulo alfa, que es interno, con la suma del ángulo phi debe ser igual a 180 y eso lo vamos a escribir acá.
es decir, el phi, que es este, sumado con el ángulo alfa, y que esa suma nos debe dar igual 180. Bien, ya tenemos esa relación de comparación con este ángulo interno, tomando por un lado una ecuación con este ángulo externo y otra ecuación con este otro ángulo externo, una con psi y otra con phi. Vamos ahora a trabajar con otro ángulo interno, con el ángulo interno beta. Necesitamos ahora un ángulo externo para plantear la ecuación. Delta es el ángulo externo con relación a este ángulo interno. De la suma de delta más beta es igual a 180. Escribimos aquí delta sumando con el ángulo beta, que lo escribimos acá, igual a 180. Ahora vamos a tomar este ángulo de acá, lo pintamos en azul, que representa los ángulos externos. Vamos a ponerle un nombre, epsilon, otra letra griega, sumado el ángulo interno, que es beta, con el ángulo externo, epsilon, o tomado el ángulo epsilon sumado con el ángulo interno, eso debe dar 180 grados. Y entonces vamos a escribir primero el ángulo externo, que es epsilon, aquí, más, es decir, lo siguiente, más el ángulo interno, que es beta, y que eso es igual a 180. Ahora vamos a analizar el otro ángulo interno. Ese ángulo interno, que es gamma. Vamos ahora a considerar el ángulo externo de gamma, sabiendo que este es uno de los ángulos externos y este es el otro. Vamos a trabajar con este de aquí y le vamos a llamar a ese ángulo externo teta. Entonces la suma de este ángulo interno con este externo debe dar 180. Entonces planteamos teta aquí, escribo eso, más el ángulo interno, que es gamma, escribimos gamma acá, igual a 180. Ahora tomamos el otro ángulo externo, que es acá, y a ese ángulo externo le vamos a llamar lambda. Sumamos el ángulo gamma más lambda, y eso es 180 grados. Y ahí está resuelto ese planteamiento de lo que concierne la teoría esta de que la suma de un ángulo interno con uno externo nos da 180 grados. Luego lo que vamos a hacer es escribir en la siguiente página estas expresiones de aquí, estas mismas ecuaciones que hemos encontrado, las tenemos acá. Teniendo eso, entonces vamos a despejar para una de las variables. Vamos a despejar para psi, para phi, para delta, para epsilon, para teta, para gamma. Lógicamente, como estos que están en rojo están positivos, pasa al otro lado negativo. Entonces, para la primera ecuación va a quedar 180 menos alfa, y para esta 180 menos alfa y 180 menos beta, 180 menos beta, 180 menos gamma, 180 menos gamma. Es decir, que vamos a escribir esto y nos queda lo que vamos a despejar. Ponemos el igual a 180, igual a 180, y luego esto que pasa al otro lado para la ecuación psi igual a 180 menos el ángulo alfa. Ponemos los menos, todos estos van a ser menos, y estos pasan al otro lado y han pasado con signo negativo. Eso es porque vamos a necesitar entender esas cosas y vamos a trabajar con ello. Ahora veamos, aquí es despejando la ecuación para
los ángulos que son externos, pero supongamos que lo que queremos encontrar son los ángulos internos, entonces escribo los ángulos internos, lo voy a escribir acá todos, luego pongo igual a 180 y lo azul, como son positivos, va a pasar al otro lado como negativo, entonces menos y ponemos los azules y ahí están despejados todos en su conjunto. Bien, luego vamos a la siguiente página y tenemos un primer ejercicio donde se van a aplicar algunos criterios para encontrar ángulos bajo la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo, o el otro, el de que la suma de un ángulo externo y un interno debe dar 180, es decir, la teoría que vimos anteriormente. Entonces veamos qué tenemos. Tenemos este ángulo que es interno, 23 grados, y tenemos este ángulo externo, que es 56 grados. Hay que encontrar este ángulo interno, alfa, beta, que es interno, hay que encontrar delta, que es un ángulo externo, hay que encontrar teta, que es un ángulo externo. Lo primero que nos piden calcular es alfa. ¿Cómo se puede hacer? Tenemos este externo y alfa es interno, de la suma de alfa más 56 es 180. Pero ¿cómo lo vamos a escribir? Alfa igual a 180 menos 56, es decir, esto. Hacemos la resta y nos queda alfa igual 124 grados. Teniendo claro eso, luego vamos a ver qué nos piden en el segundo inciso. Nos piden encontrar el ángulo beta, que es este ángulo de acá. Ya conocemos alfa. Alfa es 124. Entonces, vamos a escribir beta igual a 23 grados menos 124. Vamos a usar aquí el criterio que la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces escribimos así. Beta igual a 180 menos el ángulo que corresponde a alfa de menos de 124 menos este ángulo interno que es 23. Sumamos 124 y 23 y nos queda 180 menos 147 grados. Hacemos la resta y nos queda 33 grados. Beta es 33 grados. Si sumamos 23, el valor de beta, que es 33, y 124, comprobaríamos que debe dar 180 grados. ¿Ya? Entonces, luego vamos a ver qué ángulo nos piden. Nos piden el ángulo delta, que es este ángulo externo. Ya tenemos el ángulo beta, que es este que calculamos acá, de 33 grados. De la suma de 33 con este debe dar 180. Entonces debemos escribir, para obtener este ángulo externo, dado que el ángulo interno es 33, delta igual a 180 menos 33, que es el ángulo interno. Y eso lo escribimos acá. Delta igual 180 menos el ángulo de 33, que es el conocido este ángulo interno. Entonces ese ángulo delta nos queda 147 grados. Luego nos piden obtener el ángulo teta, que es este ángulo de acá. Es un ángulo externo. Y tenemos este que es interno, de manera que la suma de estos dos debe dar 180. Entonces para encontrar teta sería 180 menos 23 grados, que es lo que tenemos escrito aquí. 180 menos 23, y eso nos da 157 grados. Y con eso entonces estaría resuelto este ejercicio de cálculo de ángulos internos y externos de un triángulo, donde se aplica el criterio que la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo debe ser 180, y el otro criterio que teniendo un ángulo interno y uno externo debe dar 180. Un ángulo interno como beta más delta, que es externo, debe dar 180. La suma del ángulo alfa, que es interno, con el externo 56, debe de ser 180 grados. En base a eso se ha resuelto. Luego pasamos al siguiente ejercicio,
al ejercicio 2. Aquí veamos, tenemos un ángulo externo que es 68 grados, un ángulo externo que es 130 grados. Pero hay que calcular los ángulos internos alfa, beta y delta. Esos son los que nos piden. Entonces nosotros vamos a ver qué es lo que nos piden primero, A y teta. Nos piden primero el ángulo alfa, que es este ángulo de acá. Alfa es un ángulo interno y su externo es 68 grados, de manera que el 68 con este ángulo debe dar 180. Entonces alfa va a ser 180 menos 68 grados, que lo vamos a escribir aquí. Y entonces alfa es 112 grados. Y ahí está, resuelto eso. 112 más 68 nos da esos 180 grados. Vamos al inciso 2. Vamos a obtener el valor del ángulo beta, que es este ángulo de aquí, que es un ángulo interno. Y nos dan aquí como dato el ángulo externo, que es 130 grados. De manera que este ángulo externo de 130 sumado con este ángulo interno beta nos debe dar 180. Entonces, para obtener ese beta será 180 menos 130, que es el ángulo externo. Es decir, escribimos esto, beta, que es igual a 180 grados, siempre va a ser 180, restando el ángulo externo, que es de 130. Y eso nos da beta igual a 50 grados. Entonces ya tenemos el ángulo alfa y tenemos el ángulo beta, donde alfa obtuvimos aquí 112 grados y el ángulo beta de 50 grados. Veamos qué nos piden en el siguiente paso. Nos piden el ángulo delta, que es este ángulo aquí, que es un ángulo interno. Conocemos el ángulo interno alfa, que es 112. Conocemos el ángulo interno beta, que es 50 grados, ¿ya? Y alfa 112 grados. Entonces podemos calcular el ángulo interno delta a través de la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo, que debe dar 180 grados. Y entonces escribimos 180 menos el ángulo alfa menos el ángulo beta, es decir, 180 menos el ángulo alfa, que es 112, menos el ángulo beta, que es 50, escrito de esta manera. 180 menos el ángulo interno alfa, que es 112, menos el ángulo beta, beta es 50, para encontrar este ángulo delta. Sumamos 112 y 50, que es 162, y nos queda entonces la expresión de ecuación delta igual a 180 menos 152. Restamos eso y tenemos entonces que ese ángulo es 18 grados, ese valor de delta. Luego, en el inciso 4, nos pide el ángulo teta, este ángulo teta. Ya acabamos de obtener el valor numérico de lo que es este ángulo delta, que es de 18 grados. Entonces, será 180 menos 18, escribimos teta igual a 180 menos delta, restamos y eso nos da delta 162. Entonces así tenemos resuelto ese valor de ángulo, ¿ya? Y ha sido resuelto este ejercicio 2 completamente. Luego pasamos al siguiente ejercicio, el ejercicio 3. En este caso, nos dan por dato un ángulo interno, que es 30 grados, y otro ángulo interno, que es 20 grados. Nos piden calcular el ángulo interno alfa, el ángulo externo delta, el ángulo externo beta y el ángulo externo gamma. Primero nos piden que calculemos alfa, que es el ángulo interno que tenemos acá. La suma de los ángulos, la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo debe de ser 180. Tenemos 30 aquí y 20 aquí, que son internos, tenemos 50. Para 180, entonces sería 130 grados, que es lo que vamos a escribir aquí de la siguiente forma. 180 menos el ángulo interno, que es de 30, menos este ángulo interno, que es de 20. Sumamos 30 y 20
Entonces luego queda 180 menos 50 y nos queda que el ángulo alfa es de 130 grados. Ya conocemos este ángulo, a ver qué nos piden en el siguiente paso. Obtener el ángulo beta. Este ángulo beta que es externo y el ángulo interno con respecto a este ángulo externo, dado este vértice, es el ángulo de 30. De manera que beta más 30 debe dar 180 grados. Entonces podemos escribir beta igual a 180 menos 30, dado que este es externo y este es interno. Y entonces así obtenemos 180 menos 30, beta igual a 150, que la suma de 150 y 30 nos da esos 180, que debe ser la suma de la medida de los ángulos entre un ángulo interno y uno externo de un triángulo. Luego en el inciso 3 nos piden el cálculo del ángulo gamma, este ángulo acá que es externo, pero conocemos este ángulo interno que es de 20 grados, de manera que la suma de gamma más 20 debe dar 180 grados, pero para encontrar gamma el procedimiento es plantear gamma igual 180 menos este ángulo de 20 grados, es decir esto, gamma igual 180 menos el ángulo conocido aquí, este ángulo interno, para encontrar el ángulo externo gamma, que nos da 160 grados. Luego nos piden el ángulo delta, que es un ángulo externo, que es este. Este es el ángulo externo delta y el ángulo interno es gamma. La suma de este ángulo interno con este externo nos debe dar 180 grados. Y alfa ya lo tenemos calculado aquí, que es 130 grados. Como alfa es 130, entonces podemos plantear para encontrar el ángulo delta, dado que este es interno y uno externo, con respecto a este punto de vértice. Entonces 180 menos 130, que lo vamos a escribir acá. Ahí está, delta igual a 180 menos el ángulo alfa, que es 130. La resta nos da 50 grados. Y con eso se ha resuelto este ejercicio 3 de cálculo de ángulos internos y externos de un triángulo. Luego pasamos a lo siguiente. En relación a ejercicio hemos terminado, solo que vamos a aclarar algunas cosas que son bien importantes. Y es con respecto a la simbolización de los símbolos griegos. Por ejemplo, vamos a ver lo que es alfa, la letra griega alfa que estamos usando como ángulos. Tenemos, esto es alfa, esa letra griega. La letra griega beta se escribe así. Es como una B, pero con un palito así curvo hacia abajo. A ver. La letra griega gamma, esta se escribe así. Alfa y gamma en letra de imprenta, es decir, en el teclado aparecen bien. No aparecen bien, pero beta sí. Esta es. Luego está alfa, beta, gamma, delta. Esa letra griega. Delta que la escribimos así. Esa es la delta, igual como la letra que aparece en el teclado de lo que está escrito en el material. Luego está la letra epsilon, escrito así. Epsilon. Luego usamos otras como delta. Vamos a hacer eso en color violeta. No, teta. El ángulo teta, que eso se mira bien en la letra de imprenta, es decir, del teclado. Vamos a hacerla diferente. Teta.
Es difícil escribir en esta forma sin tener lápiz, sino que con el dedo. Wow. Vamos a volver a hacer. Y ahí está. Upa. Debe de coincidir. Bueno, esa es la mejor aproximación. Con esta. Teta. Y hay otras letras. Entonces, este es alfa, beta, gamma, se escribe con doble M, gamma, delta, epsilon, se escribe E, P, S, I, L, O, N, epsilon, teta. Entonces luego veremos las otras letras griegas que estamos usando para ángulos, como es la letra Fi. Esta es la letra Fi para representación de ángulo. Fi se escribe en español PHI, Fi, aunque en la actualidad se ha adoptado FI. ¿Ya? Y la letra Psi, como quien dice psicología. De hecho, la palabra psicología, el psi, viene de esa letra griega. Entonces, psi, como una forma de tridente, es así. Bien. Si, este es si, que se escribe así, y fi. La otra que falta es lambda, esa otra letra griega. Lambda, que se escribe así. Lambda. Entonces, fi, psi y lambda. Bien, podemos ver las anteriores. No. Entonces ahí están. Y con eso entonces cerramos lo que es el desarrollo de esta temática de geometría. Es un bloque muy interesante donde hemos visto las caracterizaciones de recta, la comparación de dos rectas paralelas y una transversal, el concepto de recta paralela, el concepto de recta transversal y el concepto de recta en sí. También hemos trabajado lo que son los ángulos alternos internos, alternos externos, ángulos correspondientes, lo que es ángulos opuestos por el vértice. Hemos trabajado también lo que es los ángulos internos de un triángulo y los ángulos externos de un triángulo, cosas que son bien importantes para el desarrollo de este mundo de la geometría como un componente muy importante dentro de las matemáticas. Luego quedarán unos ejercicios para que ustedes los trabajen y que van a seguir el modelo visto en este video, que es la forma a trabajar.